La mansión Calderón, una imponente construcción del siglo XVIII, se alzaba solitaria en las afueras de un pequeño pueblo en Galicia. Rodeada por un denso bosque y envuelta en una constante neblina, la mansión había sido objeto de innumerables leyendas y rumores. Se decía que estaba maldita, y que aquellos que se atrevían a cruzar sus puertas nunca volvían a ser los mismos. Ana García, una joven historiadora de 30 años, había oído hablar de la mansión Calderón desde niña. Su fascinación por los misterios del pasado la llevó a especializarse en historia antigua y leyendas urbanas. Con cabello castaño y ojos verdes llenos de curiosidad, Ana había dedicado su vida a desentrañar secretos ocultos. Pero la mansión Calderón era diferente. Había algo en ella que la llamaba, una voz susurrante que no podía ignorar. Decidida a descubrir la verdad, Ana se trasladó al pueblo cercano y comenzó a investigar. Los habitantes del pueblo eran reacios a hablar sobre la mansión. Don Manuel, el anciano del pueblo, le advirtió con su voz temblorosa: «Esa casa está maldita, niña. Nadie que entra sale sin pagar un precio». Pero Ana, con su espíritu indomable, estaba decidida. Sabía que debía ir más allá de los rumores. Una noche de octubre, cuando la luna apenas iluminaba el cielo, Ana decidió aventurarse en la mansión. Se preparó con su linterna, una cámara y una grabadora de voz. La puerta principal, de madera pesada y ornamentada, crujió al abrirse, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. El aire estaba cargado de un olor rancio y a moho. Con cada paso, el eco de sus botas resonaba en el vasto interior. Dentro de la mansión, las sombras danzaban a la luz de la linterna de Ana. Las paredes estaban adornadas con retratos de los antiguos habitantes de la mansión, todos ellos con miradas penetrantes y severas. Había un aire de abandono, pero también una sensación de que algo o alguien todavía habitaba el lugar. Ana comenzó su exploración en la planta baja, recorriendo las habitaciones vacías y cubiertas de telarañas. Encontró antiguos muebles cubiertos con sábanas blancas y cuadros descoloridos que mostraban a los antiguos habitantes de la mansión. Una sensación de inquietud comenzó a invadirla, pero su curiosidad era más fuerte. Subiendo las escaleras hacia el segundo piso, Ana sintió un cambio en el aire. Una ráfaga de viento frío la hizo estremecer. En el pasillo, se topó con una serie de puertas cerradas. La primera puerta que abrió daba a una biblioteca. Las estanterías estaban repletas de libros antiguos y polvorientos. Mientras revisaba los libros, uno en particular llamó su atención. Era un diario, con la portada desgastada y el nombre Isabel Calderón escrito en letras doradas. Ana comenzó a leer el diario, descubriendo la trágica historia de Isabel Calderón, la última habitante de la mansión. Según el diario, Isabel había sido una joven brillante y hermosa, con largos cabellos negros y ojos azules como el cielo. Pero su vida había tomado un giro oscuro cuando comenzó a experimentar visiones y pesadillas. Describía cómo la mansión parecía estar viva, susurrándole secretos y mostrándole horrores inimaginables. Con cada página que leía, Ana sentía una conexión más fuerte con Isabel. Los relatos de locura y desesperación se volvían más intensos, hasta que llegó a la última entrada del diario: «No puedo soportarlo más. La mansión me consume. Si alguien encuentra este diario, por favor, libérenme de esta maldición». De repente, Ana escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Decidió continuar explorando, llevando el diario consigo. Llegó a una habitación al final del pasillo, cuya puerta estaba entreabierta. Al entrar, vio una cuna en el centro de la habitación y juguetes antiguos esparcidos por el suelo.
La atmósfera era opresiva y un escalofrío recorrió su espalda. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Ana sintió que la temperatura bajaba bruscamente. La linterna comenzó a parpadear y, en la penumbra, pudo ver una figura espectral que se acercaba lentamente. Era Isabel Calderón, su rostro desfigurado por el sufrimiento. Ana retrocedió, pero la figura continuó avanzando. «Libérame», susurró Isabel con una voz que parecía venir de todas direcciones. «La maldición», deshazte del diario. Ana, aterrorizada, comprendió que el diario era la clave para romper la maldición. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la ventana y arrojó el diario al exterior. Al instante, la figura de Isabel comenzó a desvanecerse, y la temperatura en la habitación volvió a la normalidad. La puerta se abrió lentamente y Ana salió corriendo de la mansión. Al llegar al pueblo, contó su experiencia a los habitantes, quienes, aunque escépticos al principio, no podían negar el cambio en la atmósfera. La neblina que rodeaba la mansión comenzó a disiparse, y por primera vez en décadas, la luz del sol iluminó sus paredes. Ana dejó el pueblo poco después, llevando consigo la certeza de que había liberado a Isabel y a la mansión de su maldición. Sin embargo, nunca pudo deshacerse de la sensación de que algo seguía observándola desde las sombras, recordándole siempre el horror que había presenciado en la mansión Calderón. 5 años después, la mansión Calderón había vuelto a ser tema de conversación en el pueblo. A pesar de los intentos de Ana por deshacerse de la maldición, los rumores persistían. Marcos López, un periodista sensacionalista de 35 años, había escuchado las historias y vio una oportunidad para ganar fama y fortuna. Decidido a investigar la mansión, Marcos se preparó para pasar una noche en el lugar, con la intención de documentar cualquier actividad paranormal. Marcos era un hombre robusto, con cabello oscuro y una barba descuidada. Su carácter cínico y su falta de respeto por lo desconocido lo hacían el candidato perfecto para despertar las fuerzas que dormían en la mansión. Armado con cámaras, micrófonos y un equipo de grabación, Marcos se adentró en la mansión al anochecer. El vestíbulo parecía más oscuro y opresivo que nunca. Las sombras se alargaban y se movían de manera antinatural, como si cobraran vida propia. Marcos, a diferencia de Ana, no sentía miedo, solo una adrenalina creciente. Encendió sus cámaras y comenzó a documentar cada rincón de la mansión. A medida que avanzaba, los ruidos extraños se hicieron más frecuentes. Susurros, golpes sordos y el crujido de las paredes. Marcos lo atribuyó al envejecimiento del edificio y continuó con su exploración. Subió las escaleras y llegó a la biblioteca, donde encontró el diario de Isabel Calderón. Al leerlo, se burló de los relatos de locura y sufrimiento, sin darse cuenta de que estaba despertando algo oscuro y peligroso. Mientras leía, la temperatura en la habitación comenzó a descender rápidamente. Una figura espectral apareció ante él, mucho más aterradora que la que había visto Ana. Era Isabel, pero esta vez, su rostro mostraba una ira descomunal. Marcos intentó retroceder, pero las puertas de la biblioteca se cerraron de golpe, atrapándolo. «Libérame», susurró Isabel, pero esta vez su voz estaba cargada de odio y desesperación. «Paga por tu insolencia». Marcos intentó grabar la aparición, pero sus dispositivos fallaron. La figura de Isabel se acercaba cada vez más, y Marcos sintió un dolor agudo en su pecho. El aire se volvió irrespirable y su visión se oscureció. Con su último aliento, soltó un grito que resonó por toda la mansión. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron el cuerpo de Marcos en el vestíbulo, con una expresión de terror grabada en su rostro.
Las cámaras y grabadoras estaban destruidas, y el diario de Isabel había desaparecido. La neblina había regresado, más espesa que nunca, y la mansión parecía cobrar vida una vez más. Ana, al enterarse de la muerte de Marcos, decidió regresar al pueblo. Sentía que tenía una deuda pendiente con Isabel y con la mansión. Esta vez, no estaría sola. Reunió a un grupo de expertos en lo paranormal, entre ellos su amigo de confianza, Javier Mendoza, un parapsicólogo de 40 años con amplia experiencia en casos de entidades sobrenaturales. El equipo llegó a la mansión con un plan claro: realizar un exorcismo y liberar el espíritu de Isabel de una vez por todas. Equipados con herramientas de detección de actividad paranormal, cámaras infrarrojas y otros dispositivos, se adentraron en la mansión. La atmósfera dentro de la mansión era asfixiante. Las sombras parecían más densas y el aire estaba cargado de electricidad estática. Javier, con su voz serena, comenzó a recitar las oraciones y los cánticos necesarios para el exorcismo. Ana y los demás miembros del equipo se colocaron en puntos estratégicos, listos para documentar cualquier manifestación. A medida que las oraciones de Javier resonaban en las paredes de la mansión, la figura de Isabel apareció una vez más. Esta vez, su apariencia era aún más aterradora, con ojos que brillaban con un odio indescriptible. Los dispositivos de los investigadores comenzaron a fallar, y el equipo sintió una presión insoportable en sus pechos. «No sois bienvenidos aquí», gritó Isabel con una voz que resonaba como un trueno. «Sufriréis mi ira». La mansión tembló y las paredes comenzaron a agrietarse. Ana, armada con el conocimiento del diario y con una determinación inquebrantable, se acercó a Isabel. «No más», gritó Ana. «Tu sufrimiento termina hoy». Con un último esfuerzo, Ana arrojó una reliquia sagrada al suelo, liberando una luz cegadora que envolvió a Isabel. La figura espectral gritó de dolor y comenzó a desvanecerse. La mansión tembló violentamente, y parecía que todo el edificio colapsaría. Finalmente, la figura de Isabel desapareció por completo, y el temblor cesó. La neblina que rodeaba la mansión se disipó, y la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. El equipo, exhausto pero victorioso, salió de la mansión, sabiendo que habían cumplido su misión. Ana, mirando la mansión por última vez, sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que Isabel finalmente estaba en paz y que la maldición había sido rota. Pero en lo profundo de su ser, también sabía que el mundo estaba lleno de misterios y horrores que aún esperaban ser descubiertos. Y así, la mansión Calderón quedó vacía una vez más, sus secretos finalmente revelados y su maldición rota. Pero las historias de terror continuaron, y Ana, con su espíritu indomable, siguió buscando la verdad en los lugares más oscuros y olvidados del mundo.